Carlos Dávila le conocerán todos ustedes porque es una persona muy conocida de nuestros medios de comunicación. Lo ha sido todo en el ámbito del periodismo español, tanto en prensa escrita, en ABC, en Diario 16, como en Televisión Española, donde ha dirigido diferentes programas actualmente. La mañana, los domingos, El Ojo Clínico, me parece que tiene una virtud en estos tiempos del Gran Hermano, en el sentido también filosófico del término, no solo en el sentido comercial y televisivo. Él ha sabido crear un producto altamente cualificado para esta sociedad. Consigue hacer alta divulgación científica de manera atractiva, sugerente, con grandes colaboradores, por cierto. O sea, no me parece que él entre ellos. Y eso además ha tenido notables reconocimientos en todos lados. Ha recibido premios como la Antena de Oro, 17. Todos los premios del mundo los ha recibido él, y los que no ha recibido merecería recibirlos. Pero yo quisiera destacar dos cosas más en relación con Carlos Dávila, dado que estamos en un ámbito médico. Es pionero, si no el fundador, del periodismo sanitario, porque en él se confluyen dos cualidades, dos cualificaciones, mejor dicho, que son rara avis en la profesión, tanto la una como la otra, y es que es médico y periodista. Y en ese sentido, es y refleja, y por eso no solo amistad, decía al principio, sino también admiración, una página, y aquí habla el historiador, de la historia de España. Creo que Carlos Dávila es de esas personas con las que uno habla y se da cuenta de que ha entendido perfectamente bien el proceso de modernización sociales, sanitarios, que igual es de lo que hablamos aquí en relación con la comunicación, políticos, ideológicos, económicos, que ha asistido este país en los últimos 30 años y que ahora, y a mí me genera un poco de estremecimiento, parece que queremos revisitar, rehacer, algunos quieren enterrar, y yo veo con cierta preocupación. Su último libro, tiene muchos libros, ha dirigido numerosas publicaciones. Yo voy a hacer una referencia al último libro, que es Crónica canalla de la España cobarde. Es un libro políticamente incorrecto y, como buen periodista y buen médico, hace un diagnóstico muy certero y, por tanto, ácido, incisivo, agudo, de lo que ha sucedido en la España de los últimos años, y tiene partes realmente ilustrativas, reveladoras, sobre todo de una parte que a mí me interesa mucho, que es qué ha pasado con el segmento sociopolítico del centro conservador español, que me parecen absolutamente magistrales. Les invito a leer ese libro. Es un libro que no por breve, que a mí me lo parece, porque yo estoy acostumbrado a leer libros más largos, pero son 200 páginas largas, pero es breve básicamente porque está maravillosamente bien escrito, ¿no? O sea, uno coge el libro y no puede soltarlo. Pero es que además es tremendamente enjundioso, ¿no? O sea, que no se lo pierdan, y yo les sugiero que lo lean o en Navidad o en verano, porque les va a arrancar más de una sonrisa. Así que, Carlos, sin más, tuya es la palabra. ¿Es esta? No. A ver, ahora. Sí, ya. Ya. Buenos días o buenas tardes, porque a estas horas del mediodía siempre nos encontramos con la incógnita nominativa de cómo llamarnos, cómo decir, cómo apelar al momento en el que estamos viviendo, que es esta hora de la 1:25, que es más propicia, como 1:20 de la tarde, es más propicia para tomar el aperitivo que para escuchar rollos como los que a continuación pienso soltarles sin piedad. Tengo que empezar por agradecer a los organizadores y patrocinadores de este evento, de este seminario, pues la delicadeza que han tenido conmigo para llamar también, para ofrecerme la posibilidad no de lanzarles sobre todo a ustedes una lección magistral, porque nada más lejos de mí, ni soy maestro de nada. Lo que soy es sencillamente un periodista dedicado en estos momentos a otros menesteres también tan fuera de lo común
como es encontrarme con ustedes, que son la mayoría de los que veo por las caras jóvenes que encuentro, pues o futuros médicos o me imagino que son estudiantes de medicina ya de cursos avanzados. Agradezco mucho a Antonio sus amables palabras. Esto es tópicamente lo que debe decirse en un momento como hoy. Algunos cronistas o algunos conferenciantes, cuando llega este momento, dicen el presentador realmente se ha quedado corto al mencionar mis méritos. Yo creo que en este caso se ha quedado muy largo. Es largo en su amistad, en su reciente amistad conmigo, sobre todo porque es muchísimo más joven que yo, y en su reciente colaboración conmigo, porque yo tengo la suerte de que él colabora en este programa de Ojo Médico, del Ojo Clínico, que es un programa en el que hemos intentado desde el primer momento pues aunar historia de la historia con personajes, con la medicina más actual, con la discusión, con el debate, en fin, que yo les estoy vendiendo la mercancía para ver si de una vez suben la audiencia y me renuevan el producto. Sin más dilación, empiezo por decirles que yo normalmente no suelo leer conferencias porque me gusta más improvisar. Ya saben ustedes que, como decía, no sé quién lo decía, pero probablemente sea Churchill, porque todos siempre acudimos a Churchill cuando no sabemos en quién residenciar una cita. Churchill o quien fuera solía decir que una buena improvisación necesita por lo menos un año de trabajo. Por tanto, yo no he tenido un año de trabajo para hacer esta conferencia, he tenido algunos meses, pero la he hecho en los últimos días, quitándome lo que es tiempo a lo que es una dedicación más profesional en el sentido de más diaria. Empiezo, por tanto, sin más dilación, a leerles lo siguiente. Empiezo con una cita, porque ya se sabe que ninguna intervención pública que se precie puede iniciarse sin el apoyo de un pensamiento ajeno. Eso al menos dicen los consabidos manuales de autoayuda para oradores de todo Jaez. Martin Gardner, un enorme divulgador científico americano que en sus ratos libres se dedicaba a la prestidigitación y a la fotografía en sus diferentes especialidades, en donde ha ganado dineros como fotógrafo de Playboy, se suele referir a otro especialista, el doctor Gaberluc, de esta manera. Al doctor Gaberluc se le ha presentado como un experto en la ciencia de las comunicaciones. Quiera esto decir lo que quiera decir. Por lo que se ve, tan eminente divulgador no tiene mucha fe en que la comunicación resulte ser una ciencia, así con mayúsculas, y debo confesar con toda humildad, pero con alguna experiencia, que comparto su criterio o por lo menos sus dudas, sus muchas dudas. Me explico ante un auditorio como este que en puridad debería rechazar cualquier aportación que no tenga arquitectura solvente y comprobada, arquitectura científica me refiero. Lo hago de mil amores porque siempre he creído que la comunicación, que es un término que ha venido a sustituir al más antiguo del periodismo, es sobre todo un oficio preclaro y enormemente digno que, sin embargo, carece del elemento básico, fundamental, que caracteriza una ciencia, el cuerpo de doctrina. Un antiguo profesor de este maravilloso oficio solía decir: el periodista no es una enciclopedia, es el que sabe manejar la enciclopedia. No era una mala definición, aunque quizá ahora la enciclopedia la tendríamos que llamar directamente Internet o Google, más precisamente. He hecho esta digresión, no digresión como dicen los políticos, de principio para contradecirme a continuación a mí mismo, o más concretamente para contradecir el título de la ponencia que yo mismo he elegido para dirigirme a ustedes en este seminario internacional. Por cierto, a la titulación de la conferencia le faltan los interrogantes. Yo no digo que el periodismo y la medicina sean mundos antitéticos. Me pregunto si son mundos antitéticos. Digo que no se puede ser antitético, hablo desde un punto de vista científico, con algo que no existe. Esto sería casi un oxímoron, es decir, una intención de decir algo que no se piensa con la intención abierta, rotunda, de engañar. Si hemos quedado en que la comunicación, el periodismo no es una ciencia, ¿cómo declararla antitética con la medicina, que sí lo es y que es una reputada y antigua ciencia? Por eso mi tarea de hoy aquí, en este foro, va a ser modesta y brevemente explicar cómo una ciencia y un oficio tienen que llevarse como poco relativamente bien, como los matrimonios de siempre. Les diré también, apoyándome en otra cita, que la información, además de un oficio, es un espectáculo. Y eso no ya en los tiempos modernos, en estos que convulsamente vivimos, sino desde que nació el primer papel impreso con vocación de ser distribuido al público general. Fíjense lo que escribía Ramón y Cajal en su precioso libro Charlas de café, que aconsejo vivamente, porque es toda una historia de la vida. Decía Ramón y Cajal:
Por lo general, son sinceras las opiniones expuestas en las tertulias íntimas, formadas por escasas personas. En cuanto hay galería y teatro, todos somos un poco histriones. Es decir, espectáculo, lo cual no priva de su interés por el rigor y por la búsqueda del oficio periodístico al que creo servir. Este seminario se titula, y no creo que sin reflexión, Biomedicina, Ética y Derechos Humanos, y en consecuencia incluye una apelación a una disciplina científica que al cabo de los siglos ha derivado más en una obligación que en una devoción, que es como sus primeros relatores pudieron y quisieron concebirla. Lo digo porque, a lo peor, algunos pueden tener la tentación de pensar que el ejercicio metódico de la ciencia médica es poco compatible con este del periodismo, ya que hemos quedado en que este también contiene un gran porcentaje de espectáculo. ¿Qué le podemos decir a ustedes ahora? O a ustedes o a vosotros ahora. Si fuera así, ambos, medicina y periodismo, serían entonces sí mundos antitéticos, pero no lo son. Una anécdota personal a este respecto. Cuando en el pasado mes de julio me disponía a grabar un episodio del programa a que me he referido, El Ojo Clínico, que está ahora mismo emitiendo la 2 de Televisión Española, alguien no muy ajeno a la medicina, médico por más señas para qué encubrirlo, me sugirió, haz sangre. Y añadió, haz sangre porque el 50% de los espectadores la sangre le aterra, pero al otro 50% le produce morbo. El programa al que me refiero tiene bastante que ver con alguna de las personas que están presentes en este seminario, porque versaba sobre el cáncer de mama. Y en él, sin embargo, evité cualquier imagen agresiva, no solo relacionada con la cirugía, sino con las exploraciones clínicas más elementales. Algo les confieso ahora, y no solo con referencia a aquel capítulo difundido el pasado octubre, sino en general con toda la serie. No sé realmente si me he equivocado, porque, seguidor como soy de otros programas médicos o paramédicos que se emiten en otras televisiones europeas, hay un programa médico fantástico, la CDF, en la televisión alemana, y he comprobado que en ellos se guarda mucho respeto a la sangre del que yo he acreditado, mucho menos respeto, a la sangre de lo que yo he acreditado en el mío, que actualmente se emite en esta televisión pública. En esta clase de programas, como en cualquier otra, probablemente lo que ocurre es lo que sucede habitualmente a casi todos los jugadores de ese juego envenenado de las 7:30, en el que te pasas o no llegas, como dejo dicho festivamente en La venganza de Olmedo, don Pedro Muñoz Seca. O te pasas o no llegas. He preferido quizá el no llegar porque mi propósito, siempre que he hecho divulgación médica en mi carrera, desde la creación de las páginas médicas de ABC hasta mi paso por la dirección de Consulta Semanal o de la redacción de Tribuna Médica, ha sido acercar la información al lector sin estruendo ni estridencias, conceptos que ahora no son precisamente del agrado de cientos de miles de programadores de cualquier canal de televisión. Para conseguir este propósito he necesitado de la colaboración de los técnicos, de los especialistas como ustedes, y quiero afirmar que en este trabajo he tenido y me ha pasado de todo, desde una convivencia fructífera para las dos partes a un recelo permanente a la propia divulgación. Pregunto, ¿están dispuestos los médicos a cumplir con el primer derecho de los pacientes, que no es otro sino conocer lo más posible de su ciencia? Para quien tenga curiosidad en la respuesta a tal pregunta, aconsejo vivamente la lectura de un libro, El periodismo científico en la prensa, del que es autor el doctor Antonio Alarcó Hernández, profesor de Cirugía General en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna y también licenciado en Ciencias de la Información. Si él estuviera presente hoy, en tal día como hoy, en este salón, convendría conmigo en que ya han pasado los tiempos en que los médicos, hay que reconocerlo así, se disfrazaban de un cierto oscurantismo o quizá con actitudes compasivas que podrían confundirse con un declarado paternalismo. Estas posiciones no generalizadas, pero sí bastante extendidas, hay que reconocerlo, están claramente obsoletas. Tanto que, como primera conclusión de esta ponencia, deberíamos insistir en que los médicos que están a punto de serlo, o los que ahora mismo sufren y se entrenan en el asfixiante MIR, tendrían que trabajar en el conocimiento y ejercicio del oficio de la información que, en su trayecto profesional, les servirá no solo para el trato con sus enfermos, sino más científicamente aún para sus exposiciones en convocatorias como esta, en congresos de especialidad, en su presencia activa en las redes y, desde luego, en sus apariciones cada día más frecuente en los medios, en las más medias, que se llamaba antes. La gente quiere saber y para ello es necesario que el que sabe lo transmita y lo haga con una cierta humildad, hasta el punto de convertirse en algo inteligible. Ahora mismo la palabra, el concepto clave que maneja la práctica médica, es la prevención. Pues bien,
para que los hombres que un día inexorablemente se convertirán en enfermos convengan el que el conocimiento de su genética o el control de sus hábitos personales que en ese conocimiento estriba su mejor calidad de vida, resulta imprescindible que todos los legos en la ciencia médica posean, sin embargo, una mínima cultura, una cultura médica. Si no, todos los esfuerzos preventivos resultarán baldíos, lo cual es una tragedia porque quien no tiene la menor idea sobre cuáles o pueden ser sus dolencias difícilmente adoptará decisiones de las que en buena parte depende el acortamiento o alargamiento de su propia existencia. La gente quiere saber. Y la gente quiere saber no es un eslogan, ni el título de un programa de Arcano de televisión española, por todos recordados. El doctor Liaño, neurólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, suele denunciar, comillas, que la población en general tiene un enorme déficit en educación biosanitaria. Y pone un ejemplo muy gráfico cuando se quiere. Ahora mismo son más las personas que se preocupan, fíjense ustedes, de los riesgos de la utilización de un teléfono móvil que de conocer los peligros de someterse a radiografías innecesarias. No solo, pues, la mala información, sino peor, ninguna información. Los enfermos, los pacientes, mejor dicho, no piden imposibles, quieren sobre todo que se les instruya con palabras ciertas. Recuerdo a este respecto lo que dejó escrito el canciller Adenauer, el político que reflotó Alemania tras el drama de la Segunda Guerra Mundial. Dijo Adenauer: al médico no le pido que me rejuvenezca, todo lo que quiero es seguir rejuveneciendo. Su médico atendió especialmente y muy estupendamente el requerimiento, porque Adenauer, lo saben ustedes, duró hasta los 91 años. Se trata, por tanto, de impartir por unos enseñanzas y recibirlas por otros, los más, y no de alentar élites privilegiadas que solo se confortan con compartir saberes con otros de su misma condición. Eugenio d'Ors afirmó en su glosario que cualquier profesión es en sí misma una aristocracia. Ello dicho por quien representó desde su renacimiento modernista un auténtico bastión de la cultura más avanzada. Es, digo, un ejercicio de humildad que hay que reconocer y que debe ser puesto en valor por todos aquellos que aún creen en una clasificación jerárquica y de menos a más de las dedicaciones profesionales. Hace apenas 4 años tuve la ocasión de organizar en Córdoba un seminario similar a este en su ambición, aunque quizá más corto en la calidad de sus conclusiones, que escudriñaba una tríada sugestiva: la ciencia, el periodismo y el medio ambiente. En él participaron profesionales de todo rango, algunos de los cuales se convirtieron por un par de días en perfectos profesores de la divulgación médica ante un auditorio de más de 100 universitarios, quizá como muchos de ustedes, entre los que predominaban los estudiantes de periodismo. Recuerdo que el catedrático de Medicina Molecular de la Universidad de Salamanca, profesor Rogelio González, insistió en su presentación en la necesidad de que los médicos se introduzcan en el mundo complejo de la información sin ningún tipo de temores. Dijo a este respecto: los médicos se convierten en informadores siempre y cuando deben dar noticias al paciente. Una afirmación que me sirve para reafirmar mi interés en que los clínicos, los cirujanos y los investigadores conozcan bien los mecanismos de divulgación para así ser más eficaces en la transmisión de sus conocimientos. El profesor Arturo Fernández Cruz, un enorme divulgador, reconoció en aquel seminario, por su parte, que existe un, comillas, recelo a comunicar adecuadamente los descubrimientos por temor a que la noticia sobrepase lo permitido por la ciencia, es decir, por el riesgo a caer en el sensacionalismo del que nos estamos ocupando. Entiendo como pocos, perdóneseme ahora la inmodestia, las reticencias de unos y otros, de los científicos a divulgar sus conocimientos, porque creen que este menester es irrelevante para el gobierno del público en general y del público en general, para molestarse en practicar un enorme deporte cerebral, sencillamente el de aprender. Digo yo que correr un maratón debe ser más cansado. Entre pan y pan, entre el científico y el aprendiz, se encuentra el periodista, el divulgador, o como ahora se le denomina, a mi juicio erróneamente, el comunicador. Y, naturalmente, que éste debe aprender, otra vez este verbo tan adecuado, a transmitir lo que los técnicos a su vez le transmiten. Cito otra vez al doctor Arcó para recoger un quinteto de condiciones imprescindibles para la buena divulgación. 1. El rigor, la claridad y la exactitud de los contenidos. 2. Un estilo informativo alejado del alarmismo y accesible desde el punto de vista lexicográfico. Esto, en
en la divulgación médica tiene especial interés. 3. El acercamiento veraz a los grandes problemas actuales de nuestra salud colectiva, tales como el alcoholismo, el tabaco y ciertas prácticas nocivas que influyen negativamente en la preservación de la salud. 4. Una extensión positiva del propio concepto de salud que se acerque a los ámbitos ambientales, sociales y psíquicos. 5. La huida permanente del sensacionalismo, que es una tentación presente siempre en la urgencia que exige la práctica periodística media y diaria. Sobre todo este último punto, permítame que recoja un párrafo, solo un párrafo, de la ponencia que tuve la oportunidad de defender hace muchos años ya en el segundo Congreso Iberoamericano de Periodismo Científico, un texto que luego, por cierto, se amplió y se convirtió en un librito del que conservo tan poca memoria como ejemplares. Contaba en aquel párrafo la anécdota célebre que protagonizó Antonio Machado un día en que impartía clases, probablemente de literatura española, aunque también enseñó francés, a un grupo de discentes, alguno de los cuales parecía atacado por el virus de la cursilería y la prepotencia, quizá era antecedente biológico de algunos de nuestros políticos actuales de ahora mismo, y no les digo quién. Se trataba de que uno de ellos, uno de sus alumnos, escribiera en la pizarra algo sobre la vida cotidiana en una provincia como Soria, tan poco alterada de común por acontecimientos extraordinarios. Subió, recogía yo en el párrafo citado el alumno, y pergeñó esta frase: los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa. Machado no le dejó terminar y, aspirando su enésimo cigarro del día, le corrigió suavemente así: muchacho, ¿por qué no escribe usted algo así como los sucesos que ocurren en las calles? Todos estaríamos más contentos. La falta de claridad, decía yo, la utilización de jergas para justificar la escasa certeza que se posee sobre una información es un recurso que se utiliza habitualmente para, comillas, sensacionalizar una noticia científica de las que casi todos los días caen por las redacciones de los periódicos. Cuanto más estruendosa parece tal información, mayores recursos se utilizan en comparaciones convenientes o en el uso de argot que por lo menos necesitan de un par de diccionarios para ser entendidos. El sensacionalismo no solo consiste en asegurar prácticamente cada semana que hay agua en Marte, sino en revestir este acontecimiento incógnito aún con un lenguaje imposible de entender para el común de los mortales. Pero el sensacionalismo no es cosecha actual de los medios más populacheros. ¿Quiere que me remita a nuestro adorado Hipócrates, el padre incontestado de nuestra medicina? Pues bien, lo hago. Practicó el sensacionalismo Hipócrates cuando se refirió con autolagos indisimulables a sí mismo y a sus mágicas curaciones y los milagros que mucho después del siglo V, después de Jesucristo, algunos de muchos historiadores han calificado de simples leyendas. Hoy, si en cualquier panfleto pseudocientífico apareciera un supuesto especialista atribuyéndose la curación del mal de amores, como hizo Hipócrates, mal que según sus propios investigadores combatía Hipócrates con gran éxito, ¿no sería inmediatamente calificado de vocero o de caradura? El mejor Hipócrates no fue, como está perfectamente documentado, el que se introducía en el mundo quimérico de los agüeros o de las hechicerías, más o menos atractivas, sino el referente moral que muchos siglos después aún sigue siendo el hombre que ponía en solfa todas las circunstancias humanas con definiciones como aquella de la vida es corta, el arte duradero, la crisis efímera, bueno, no ha vivido en el siglo XXI, y la experiencia arriesgada y, en cualquier caso, difíciles. Quedémonos, pues, en que en todas partes y en todos los siglos han cocido habas, aunque ahora pueden estar cociéndose, esa es la verdad, como dice el viejo adagio, a paletadas. Sensacionalismo no, pero curiosidad toda. A este respecto les contaré que aquí en España hace mucho tiempo que nuestros predecesores periodísticos mostraron un enorme interés por la divulgación médica. No sé si el primero, pero sí de los primeros fue Francisco Méndez Álvaro, del que seguro casi todos los habitantes de Madrid, qué decir de los españoles en general, no tienen otra noticia, sino que tienen una calle larga, eso es cierto, en la capital de España. La calle, por cierto, no le fue adjudicada por el hecho casi anecdótico de que fuera alcalde de la villa un solo mes, sino por su ingente labor sanitaria, higienista y divulgativa, primero como cirujano de segunda clase, no entiendo perfectamente en qué consistía esa dedicación allá por 1828, y después como ya médico en 1836 y posterior como reconocido miembro de la Academia Nacional de Medicina. Méndez Álvaro fue además periodista, un pionero que fundó
y fue director de una publicación que hoy figura en las hemerotecas, en nuestros anales especializados, El siglo médico, en la que fue recogiendo multitud de artículos, algunos incluso se podrían denominar en el argot actual crónicas, que le sirvieron para editar posteriormente, en 1883, sus breves apuntes para la historia del periodismo médico y farmacéutico. Después de Méndez Álvaro no existen muchas noticias de empeños similares destacados, hasta que ya en 1844 un pretencioso periódico que se titulaba a sí mismo El laborioso diario de avisos incluía entre los fines que se adjudicaba los de científico y el de médico, adjetivos calificativos destacados entre sus preferencias, después de los de mágico, arqueológico, rentístico, ganadero o instructivo, o sea, la vida entera en todas sus facetas. Les diré que tras este periódico supuestamente existió también en el siglo XX otro llamado fantásticamente, por lo que les voy a contar, La Gaceta Médica, periódico que recogió Pedro Gómez Aparicio en su descomunal Historia del Periodismo. Pues bien, al día de hoy no existe la menor certeza de que esa publicación viera un solo minuto a la luz. Un solo minuto a la luz. Algún alumno de los que empleaba Aparicio para construir su obra se inventó la tal gaceta y el profesor, poco escrupuloso en las comprobaciones, la incluyó como premonitoria de los muchos intentos editoriales que ayer y hoy se han leído o se están leyendo. Un invento más para la ingeniosa historia de España de hace 2 siglos, el siglo XIX. En el nuestro, en el XXI, la Organización Mundial de la Salud, la supercitada OMS, que se mete en todo y a veces lo que mete de verdad es la pata, ha mediado clásicamente en el derecho a informar sobre salud y, como siempre, ha sentenciado, esta vez creo que incluso que para bien, una conclusión que rebasa el estricto orden sanitario y se adentra en el social o en el filosófico. Dice la OMS, dar información sanitaria a la población equivale a impartir o compartir poder con ella. Más o menos lo que aquí venimos reclamando, pero el poder no solo se comparte, sino que sobre todo se ejerce. Y hoy el poder reside muy especialmente en lo que podríamos llamar el control de las fuentes de información. Esto vale para todas las disciplinas humanas y, naturalmente, para la ciencia médica. Los medios de información general suelen atribuir categoría de dogma a todas aquellas noticias que proceden de revistas científicas reputadas, sin caer en la cuenta de que éstas también pueden estar contaminadas por el afán susodicho de poder o por la tentación de la competitividad. Generalmente en la información más urgente solo caben las noticias positivas, las negativas se marginan, aunque algunas veces resulten incluso instructivas. Hay casos espectaculares que confirman esta apreciación, como por ejemplo el curioso de la oveja Dolly, que produjo una catarata de informaciones, muchas de las cuales atravesaron la línea roja de la realidad para llegar a afirmar que Dolly era ni más ni menos que el gran paso, el definitivo paso para la clonación de mamíferos en serie. Si quieren obtener más noticias sobre aquella exageración, recomiendo la lectura de otro libro, un libro que probablemente aún se pueda hallar o buscar en la nube de Internet. Se llamaba el libro, porque no podía ser de otra forma, Hello Dolly, y fue escrito en 1998 por Gina Kolata. Traigo este ejemplo hasta aquí para resaltar que en ocasiones, bastantes ocasiones, los periodistas somos víctimas de artículos, reportajes o noticias ofrecidas en multitudinarias ruedas de prensa, protagonizadas las noticias por sesudos científicos que a menudo están más en el comercio que en la pura ciencia. ¿O quién ha dicho que lo publicado siempre por el Medical Tribune o Nature sea asunto indiscutible y sempiterno de fe? Los periodistas somos muy culpables de cientos de errores que encima contribuyen a la confusión del público, pero aquí me gustaría dejar constancia que el merecido prestigio social que acumula la investigación científica no se compadece con el escaso rigor que a veces desnuda a sus prescriptores y que contagia directamente a sus primeros receptores, que somos los periodistas. El sensacionalismo del que hablábamos antes afecta también a muchos investigadores que utilizan los medios bien para copar subvenciones, las subvenciones más copiosas, más sustanciosas, para ocupar los centros de poder de las instituciones o sencillamente para acopiar protagonismo social. Por experiencia añado que para el periodista, siempre lego en materias complicadas, es muy difícil separar el grano de la paja y distinguir entre lo que puede ser una notable tarea científica de un afán desmedido de protagonismo. ¿Quién entre los periodistas dedicados a este menester divulgativo no ha apostado por la calidad incontestable de un determinado medicamento que luego se ha revelado por lo menos como inane o quizá como un placebo? También, desde luego, el periodismo convertido en espectáculo es responsable de estas demasías. Al final, la clave para todo esto es no caer
para no caer en estos pecados, es la formación. Recuerdo a este respecto que en mis principios periodísticos, un ministro de Educación del tardo franquismo, Villar Palasí, me dijo: os habéis empeñado en llevar el periodismo a la universidad, cuando hubiera sido más útil llevar la universidad al periodismo. No se trataba ni de un trabalenguas ni de un juego de palabras. Era una apreciación bastante atinada que me llega a formular dos siguientes cuestiones. ¿Cómo formar científicamente a los periodistas? ¿O cómo formar periodísticamente a los científicos? Dos preguntas que conducirían a respuestas para una ponencia entera, así que me voy a conformar con una sola conclusión. Son mundos, el periodismo, la medicina, la ciencia, tangentes más que paralelos. Son mundos que hoy se necesitan inevitablemente, con humildad, porque, como escribía Unamuno, hay que buscar la verdad y no la razón de las cosas, y la verdad se busca con humildad. Sé que este concepto es más predicable que, permítame otra vez, el palabra seguible, pero en todo caso es aconsejable porque con otra vez menciona al doctor Alarco, cirujano y licenciado en Ciencias de la Información, la importancia de la medicina y la prensa seguirá aumentando en el futuro, y para que se produzca este incremento del interés en los asuntos médicos y de la salud debería producirse un cambio sustancial en los medios de expresión. La jerga médica ha de lograr una traducción satisfactoria al habla normal de la población, porque sólo así será comprendida. Toda una tarea por delante para ustedes y también para nosotros, los periodistas. No somos antinómicos entre nosotros, pero aún, y aquí lo hemos tratado de explicar con toda moderación, nos estamos mirando, nos miramos con recelo. Termino con aquel episodio en que Cajal también, irónicamente, narraba una peripecia coloquial. ¿Qué tal ha estado fulano?, se preguntaba en su conferencia, y se respondía a sí mismo: aburrido, no sabe tanto que logre enseñar, ni tampoco que haga reír. Descartada la risa en esta exposición, espero que la polémica o el mero interés por lo dicho sustituya el aburrimiento. Muchas gracias. Bueno, ahora han visto que Carlos, como siempre, no defrauda, y su digresión filosófica me lleva a recordar, en esa apelación a la claridad que él hacía extensiva a los médicos, aquella sentencia, otra vez de Ortega, de que la claridad es la cortesía de la filosofía. Yo recojo el guante de Carlos y le pido a los médicos que la claridad sea la cortesía de los médicos. Y destaco de su intervención ese alegato contra la vanidad, o dicho de otra manera, esa apelación a la humildad que tú recogías en tu final de intervención, o en una palabra que me parece de gran belleza y que leí un librito en cierta ocasión de un sabio italiano, Piero Schiera, se puede leer perfectamente en italiano, que era el elogio de la mesura. Creo que la mesura es una palabra realmente importante para el mundo académico, desde luego, pero también para el de la comunicación, y tenemos ejemplos dramáticos no hace mucho, y para el mundo de la vida pública en general. Y en relación con lo del ejercicio del poder, que efectivamente todos, al final, de una manera u otra, participamos o compartimos de eso, de que el poder se ejerce o no, para los que tengan la fortuna o desventura de ejercerlo a lo largo de su vida, en el ámbito que sea, yo siempre recomiendo, como profesor de historia y del pensamiento, que el epígono del ejercicio del poder, mucha gente cita a Maquiavelo, o, en fin, yo creo que todo el poder está en Hobbes y Leviatán. Lean eso y con eso ya, si alguien va a ejercer poder en algún momento, ahí lo tiene todo. Todo está condensado en Hobbes. Y a partir de ahí, creo que podrá ejercer el poder para lo bueno y para lo malo, espero que para lo bueno, en toda su extensión. Bien, tenemos unos minutos para hacer alguna reflexión, pregunta, polemizar con Carlos, que es un polemista de primer orden en nuestro escenario, así que disfruten polemizando con él, porque él se crece y además, como digo, eso es un arte, lo de polemizar, no piensen que es una cosa sencilla. Quiere decir que me crezco en el castigo, como los toros. Así que aprovechen y polemicen con él, porque van a tener pocas ocasiones en la vida de encontrarse un primer espada enfrente para jugar al arte del florete. No puedo creer que nadie va a polemizar. Me interesa mucho de tu exposición, me interesa mucho conocer tu opinión en este momento, ese análisis que ha hecho tan interesante, buscando ese punto de equilibrio, esa relación asimétrica entre la comunicación y en este caso la salud, la medicina, el médico.
pero has hecho una narración muy bonita de acontecimientos que has adornado con ejemplos. Pero tú, tras tu experiencia y por tu doble condición de médico y hombre del periodismo y la comunicación, realmente, como aquí hay muchos alumnos y gente joven que va a tomar el testigo, yo tengo una profunda preocupación en este tema. Porque los medios de comunicación que están aportando de manera extraordinaria grandes avances, pero por contra estamos ofreciendo expectativas que no existen. Estamos generando, apartado conflictos de intereses que me crean profunda preocupación. Estamos viendo cómo hay gente que prefiere, antes que hacer una publicación honrada y profunda, salir en los medios para que eso le permita estar a ciertas ayudas en el entorno europeo o mundial. El debate se recurría a valores de carácter ético, pero no sé si esto que estoy diciendo es adecuado o acaso justo. Tu opinión me interesa profundamente. Recoge el doctor Vendrés dos aspectos que a mí me gustaría resaltar también en este momento, que es un aspecto en el que yo no he podido o no he querido en este momento, en este curso, en este seminario, incidir más directamente o más profundamente, que es el tema de la formación, que a mí me parece extraordinariamente importante. Es decir, en el desarrollo diario del periodismo, no tenemos tiempo los periodistas para filtrar, metabolizar, diría yo, en este ambiente, metabolizar lo que son las noticias, las investigaciones que nos vienen de fuera. Yo les pongo siempre, cuando voy a hacer algún tipo de exposición muy parecida a esta, en alguna clase en medicina o en periodismo, donde sea, un ejemplo. Allá por todos los meses de octubre aparece, no la convocatoria, aparece la dación del Premio Nobel de Medicina, luego de Física y luego de Química. Normalmente, ni siquiera para el que pueda tener algún tipo de conocimiento médico, tiene la menor información sobre quién es ese personaje o quiénes son esos personajes y cuáles son las envolturas científicas que le han llevado a que la Academia Sueca, la Academia Nobel, le ofrezca el galardón. Pues bien, en apenas 2 horas, en apenas hora y media, la persona que está al frente de una sección científica o cultural, como el caso mío, en el caso de ABC fue, en un cierto momento, se ve en la obligación de depurar esa información, explicarla y decirle a sus lectores que para qué les vale el descubrimiento de una determinada proteína o la base científica sobre un determinado descubrimiento, también muy discutible, porque es discutible siempre, que pueda resultar en aquel momento. Yo siempre he recurrido, y he tenido la suerte por conocimiento de gentes, etcétera, etcétera, he recurrido a científicos que en un cierto momento pues han prestado a ofrecerme su colaboración. Pero esto siempre no es normal, no es lo normal. Lo normal sería que la gente que trabaja en la especialización del periodismo científico tuviera o un curso, un seminario o sencillamente una evaluación de créditos o como que se les quiera llamar ahora, en la que se les den conocimientos científicos suficientes como para filtrar la información que se les da. Y por otra parte, y esto es muy importante, que los científicos, médicos en este caso, que colaboran en los periódicos y ahora colaboran hasta en los periódicos deportivos. Una lesión de Bale en estos momentos la explica un traumatólogo y cada uno al final termina diciendo la gallina, porque no entiende lo que quiere decir. No entiende lo que quiere decir. Fíjense ustedes, los lectores de los periódicos deportivos, yo no les quito ningún mérito ni les quito ninguna sapiencia, pero cuando el doctor González, que se llame así, o el doctor del Corral les explica en qué consiste la tríada famosa de los ligamentos cruzados, etcétera, pues vuelve loco a cualquiera. Primero no saben cuál es el ligamento lateral cruzado ni tienen por qué saberlo. Es decir, que también los médicos, y ahí es donde yo he decidido en estos momentos, es que los médicos tendrían que tener algún curso de especialización para dirigirse no ya a los pacientes, porque los pacientes, leía hace un momento, quieren saber y necesitan saber de forma inteligible, porque tienen que tomar sus decisiones sobre una determinada enfermedad, tienen que saber cómo dirigirse a sí mismo y tomar no solamente decisiones, sino acopiar experiencia para el tratamiento de sus propias dolencias. Los médicos, los futuros médicos, necesitáis tener algún tipo de información de este tipo y, desde luego, saber
que hay gente que os puede ayudar a comprender cómo relacionarse con los medios en general. Cada día los medios en general necesitan más del apoyo de los científicos, de los médicos en este caso, cómo relacionarse con estos medios y ofrecerles sobre todo, ofrecer una especialización científica que sea de común interés para todos. Yo no quiero echar ningún tipo de responsabilidad sobre los científicos. No quiero decirles que hablen un lenguaje que no entienden, pero tienen, y lo voy a decir de una forma clara, hasta hace muy poco tiempo han tenido un poco el recelo, la cuita, de no rebajarse a un lenguaje inteligible porque parecía que entonces habían menos. Esto lo digo con toda claridad porque es así. Pues entonces, cuando se dirijan a los pacientes, cuando se dirijan a los televidentes, cuando se dirigen a los lectores, a los radioyentes, tienen que tener la suficiente tranquilidad como para utilizar, y humildad, como para recoger un lenguaje que sea asequible a todo, teniendo en cuenta, sobre todo, que en medicina la práctica de la medicina no afecta ya a las ondas hertzianas, ni muchísimo menos al agua de Marte, sino a la propia salud y la propia convivencia y, desde luego, al propio desarrollo vital de cada uno. Los has dejado planchados a todos, ¿eh? No. Esto me recuerda, ahora que decías esto del premio Nobel, aquella escena maravillosa que narraba un personaje muy popular en España, lo digo para los que no sean americanos, para los que no sean españoles, americanos, que es Bertín Osborne, en ese programa que tenía, ¿te acuerdas?, de entrevistas de ámbito coloquial, y entrevistaba a Carlos Herrera y contaba ahí, que tenía mucha gracia, esto mismo aplicado al Premio Nobel de Literatura, y que les llega la noticia de un ruso que desconocían perfectamente, y él era becario con Manolo Martín Ferrán, me parece que era, en el programa por la mañana de Luis del Olmo, que era el gran programa de las antenas españolas en los años 80, de información generalista, ¿no? Y entonces llega el ruso, que desconocía a todo el mundo naturalmente, y Luis del Olmo dice a las 8 menos 20 de la mañana: oye, prepararme algo del ruso que quiero abrir con esto. Y entonces se ponen hoy tenemos internet y es sencillo, pero cuenta ahí Carlos Herrera con mucha gracia que, claro, entonces despierta a un amigo que sabe mucho de literatura, que no tiene ni idea de quién era el ruso, no sé qué, total, que Manolo Martín Ferrán dice: espera, que esto lo arreglo yo. Entonces dice: poeta ruso del gran interés, tal, como refleja la siguiente poesía, y se inventa una poesía sobre la marcha que Luis del Olmo en su gran programa inicia leyendo la poesía, y según iba leyendo se daba cuenta que se la habían colado los dos becarios, y tenía muchísima gracia. De ayer mismo, yo les cuento una anécdota, porque de ayer mismo en el periodismo deportivo ahora, que tiene gran mérito, porque tiene además gran mérito y gran audiencia, pues cada día están los periodistas, están los informadores metiéndose más en el mundo médico, porque como todos los días, todas las semanas hay 4 o 5 figuras que se han lesionado, pues necesitan explicarle a los oyentes, a los lectores, qué es lo que tienen. Ayer mismo, en una cadena muy conocida, pues había un informador que estaba explicando la lesión de Bale, del futbolista galés del Real Madrid, y decía: el hueso poplíteo, que como ustedes todos saben está incardinado en el muslo. Claro, yo casi me pego contra la pared, casi por la primera farola que encontré, pero es la deformación de que no haya en una redacción alguien especializado en estas cosas. También recuerdo, ya que has citado a Luis del Olmo, que tenía una sección en su programa Protagonistas que se llamaba, no me acuerdo si Hospital Médico, Centro Médico se llamaba. Y un buen día abrió el micrófono y dijo a las 11 de la mañana: hoy vamos a hablar de un tema endocrinológico, vamos a hablar de la diabetes. Claro, aquello fue, los médicos se echaron encima, pero él no tenía la culpa. La endocrinología no tiene por qué ser dominada ni siquiera en su nominación, en su denominación, por los periodistas. Tiene que ser atribuida a gente que puede explicarlo de una forma. Y eso es lo que he querido yo, explicarles y provocarles de verdad a todos ustedes que están ahora en los albores del comienzo de su profesión, provocarles para que de verdad contribuyan a que todos los pacientes sepan de verdad de qué estamos hablando. Pues muy bien. Pregúntenle a uno de los grandes lectores deportivos que hay en este país, que es el presidente del Gobierno, que lee la prensa deportiva de manera profusa. Mariano Rajoy, ya saben, es un gran aficionado al ciclismo, sobre todo, y sabe todo de lesiones y cosas de esas. Querido Carlos, ha sido un auténtico placer y un privilegio escucharte una vez más, y te rendimos nuestro afectuoso y agradecido aplauso. Muchas gracias.